presencia, elevándonos a ti. Aquí estamos, alabando a Jesús, porque hemos vencido hasta aquí. No tengo palabras para decirte cómo me siento. Yo no sé qué puedo decir. No era digno de hablar tu santo nombre. Tú me dijiste que me amabas aún así. Aquí estamos en tu presencia, elevándonos a ti. Aquí estamos, alabando a Jesús, porque hemos vencido hasta aquí. Nunca pensé que podría ser así. Nunca pensé que fuera yo. Mas al hallarme ya muriéndome en mi error, tú me viste con amor y compasión. Aquí estamos, en tu presencia, elevándonos a ti. Aquí estamos, alabando a Jesús, porque hemos vencido hasta aquí. Porque hemos vencido hasta aquí. Porque hemos vencido hasta aquí. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con Pastor Ricardo Escobedo. Qué glorioso es una vez más poder llegar a su casa, llegar a donde quiera que usted está, con este mensaje de poder. La palabra de Dios es el poder de Dios que Dios nos ha dado. Su palabra dice que Él creó todo el universo con el poder de su palabra. Él puso todo su poder en la palabra de Dios. Este versículo, ¿verdad?, que hemos escogido de la fe victoriosa, el tema lo hemos tomado de esos versículos, porque aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene una fe victoriosa, porque Cristo Jesús ya venció al mundo. Este día de hoy
Y durante estas programaciones que vienen, vamos a estar en el tema los 7 pasos para la oración. 7 pasos para la oración. Y sería bueno que usted, cuando ve el programa, ya sabe la hora que sale, el día que sale, ¿verdad? Ahí en el mismo canal que usted está viendo hoy, que usted empiece a anotar estos versículos, empiece a anotar estos pasos que vamos a estar viendo, porque yo sé que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, quiere saber cuáles son esos pasos para la oración que verdaderamente trae resultados. Entonces vamos a estar viendo 7 pasos para la oración. Queremos ir al primer paso, y este paso se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16 y el versículo 23 y 24. Anótelo. El primer paso para la oración es el Evangelio de San Juan, el capítulo 16. Qué importante es saber cómo orar efectivamente. Muchas personas, por no saber cómo orar, a veces piensan que Dios no está interesado en contestar sus oraciones. Por razón de falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6 que mi pueblo es destruido porque no tiene conocimiento. Mi pueblo es destruido porque no tiene conocimiento, le falta conocimiento. Isaías dice que mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Entonces vemos de que el conocer bíblicamente, Dios, Cristo Jesús mismo, nos habló y nos enseñó cómo poder orar efectivamente. Estos 7 pasos para la oración, vamos a estar viendo estos versículos. Ahora, por muchos años, yo mismo, por no saber, ¿verdad? Cómo orar, estos pasos que están bien claros en la palabra de Dios, yo oraba y le pedía a Jesús, como la mayoría de las personas lo hacen. Porque a mí, ¿verdad? Así me habían enseñado, o así aprendí, de que si tú quieres pedirle algo, pídele a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, y Jesús, Él te va a oír, y Jesús te va a contestar. Él te va a responder cuando tú le pides. Si tú le oras, Él te va a responder. Otras personas dicen, bueno, tienes que pedirle al Espíritu Santo. Si tú le pides al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Te va a contestar. Bueno, ¿por qué no mejor vamos a la palabra de Dios a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo nos instruye? Ahora, yo sé, hermanos, ¿verdad? Que muchos, como yo también por algunos años, oraba y estaba establecido en la oración que Jesús hizo en Mateo capítulo 6, cuando sus discípulos les dijo, Maestro, enséñanos a orar. Cristo Jesús dijo, cuando ustedes oréis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa oración que Él hizo es la oración basada en la oración ahora del Antiguo Testamento, porque todavía no se había establecido el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba enseñándole a sus apóstoles cómo orar. Pero en la última semana, escuche bien esto, en la última semana que Él estuvo con sus discípulos, con sus apóstoles, sabiendo que le quedaban unos cuantos días más para ir a la cruz del Calvario, esa misma semana, y aún después de que Él resucitó de los muertos, vemos de que Él estuvo aquí en la tierra 40 días después de la resurrección. Pero no se les aparecía todos los días y no estaba con ellos todos esos 40 días, ¿verdad? Pero vemos en el principio que en el primer día de la semana se les apareció cuando todos estaban ahí en ese mismo lugar, y se les apareció Jesús. Y luego la palabra de Dios dice que 8 días después, el primer día de la semana, otra semana, la primera vez no estaba Tomás, la segunda vez sí estaba Tomás. 8 días después Jesús se les manifestó una vez más. Ahora, vemos ahí de que Cristo Jesús tomó tiempo también para instruir y enseñar. La semana antes, cuando Él entró en esa entrada triunfante, ¿verdad? Ese domingo, ¿verdad? Él entró en la entrada triunfante. Vemos de que durante esta semana Jesús tomó bastante tiempo para instruir a sus discípulos y a sus apóstoles de las enseñanzas y el tiempo que Él sabía que ellos necesitaban
tener en sus corazones. Ahí les habló del Espíritu Santo, ¿verdad? Les habló, pero una de las cosas que Él les dijo se encuentra en Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 16. Y quiero que por favor ponga suma atención a las palabras de Jesús. En Juan el capítulo 16, Cristo Jesús les dice estas palabras: en aquel día nada me preguntaréis. Ahora, estas son las palabras de Jesús. Y Él está diciendo, en aquel día nada me preguntaréis. Esa palabra nada me preguntaréis es, en aquel día no me vas a pedir a mí. No tienes que venir a mí y pedirme a mí en aquel día. Ahora, ¿cuál día Jesús estaba hablando? En aquel día dice, nada me preguntaréis. Y luego dice, de cierto os digo que todo lo que le pidieres al Padre, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Hasta ahora, versículo 24 dice, hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Pide y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pide y recibiréis. Cristo Jesús está dando en estos dos versículos. Cristo Jesús le dice a sus apóstoles, en aquel día nada me preguntaréis. No me tienes que pedir a mí, no me tienes que... Pero ¿qué es lo que hacemos? Yo por muchos años, y todavía yo oigo a mucha gente orar y a muchas personas orar a Jesús. Y le piden a Jesús. Pero Jesús nos dijo que no debemos de pedirle a Él, debemos de pedirle al Padre en su nombre. Miren, la razón por qué Cristo Jesús les dijo eso es porque cuando uno ve la palabra de Dios, uno ve el plan divino de Dios, y uno ve cómo Dios ya desde el, ¿verdad? Tenía el plan de venir a este mundo a través de su Hijo, Cristo Jesús, venir a quitarle a Satanás ese poder, esa autoridad, ese dominio que Dios le había dado al hombre, a Adán y a Eva, y Satanás vino y engañó a la mujer, y toda esa autoridad, ese poder, ese dominio que Dios le había dado al hombre, vemos de que Satanás se lo quitó al hombre cuando el hombre cometió alta traición contra Dios. Eso está bien claro y no quiero entrar mucho en eso porque eso es otro tema muy intenso. Pero vemos aquí que Cristo Jesús vino a este mundo y Él vino con un propósito. Él vino para una vez más quitarle, o poder decir, quitarle a Satanás esa autoridad, ese poder, ese dominio, ese señorío que Dios le había dado al hombre. Y Adán se lo entregó a Satanás, y Satanás se hizo el Dios de este siglo, se hizo el Dios de este planeta, que antes de eso, Adán era el que estaba dominando. Adán era el que estaba sobre, ¿verdad? Dios le había dado a él el poder para sujetar la tierra, para sojuzgar la tierra, tener dominio sobre las obras de sus manos, o los peces del mar, las aves de los cielos, y sobre todo animal aún que se arrastra sobre la tierra, dice Génesis el capítulo 1, versículo 28. Pero vemos de que Satanás logró legalmente engañar a la mujer, y luego el hombre le entregó a Satanás. Cuando él obedeció a Satanás y desobedeció a Dios, Satanás se hizo entonces el dueño, o se hizo el Dios de este siglo. Dios no hizo a Satanás el Dios de este siglo. Dios no hizo. Satanás le quitó al hombre lo que Dios le había dado al hombre. Pero Cristo Jesús, cuando Él vino a este planeta, Él vino con el propósito de redimir. Fíjese lo que dice, redimir. Esa palabra redimir es de comprar para atrás, restaurar al origen, a la posición original, de tomar para atrás y quitarle a Satanás a fuerza. No vino a rogárselo, y Satanás quiso entregárselo, pero eso fue un engaño, porque en la manera como Satanás le dijo, y Satanás sabía cuál era el propósito de Jesús aquí en la tierra, cuando lo tentó, cuando Jesús estaba ayunando esos 40 días, después tuvo hambre, dice la palabra de Dios, y Satanás vino, ¿verdad? Y lo tentó primeramente con pan, con comida. Si tienes hambre, dile a estas piedras que se convierten en pan, y come. Y Jesús sacó la espada del Espíritu, resistió al enemigo con la palabra de Dios, como tú también lo puedes hacer. Y Satanás tuvo que buscar otra tentación. La palabra de Dios dice que Él lo llevó a un lugar alto y le mostró todo
la gloria de todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo a Jesús, si tú te postras delante de mí y me adoras, todo esto será tuyo porque a mí me ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? Dios no se lo entregó. Adán se lo entregó. Adán se lo entregó y Satanás se hizo el dueño, se hizo el Dios de este mundo. Y ahora se lo está ofreciendo a Jesús porque él lo tenía, pero Cristo Jesús no vino a rogárselo, no vino a postrarse delante de él. Si Satanás logra, o si Jesús hace lo que Satanás quería hacer, Satanás logra hacer lo que él quiso hacer en el trono de Dios. Él quería que Dios se postrara delante de él y le adorara a él. Él no quería adorar a Dios, él no quería, él se rebeló contra Dios, se rebeló contra el plan divino de Dios, y vemos de que él le quitó al hombre esa posición, ¿verdad? Ahora, vemos que Cristo Jesús no vino a pedírselo rogándoselo, él vino a quitárselo con fuerza. Él vino a destruirlo, a vencerlo, y es lo que Cristo Jesús hizo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra bien claro en Colosenses 2, versículo 15, donde dice la palabra de Dios, dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Triunfando, Cristo Jesús triunfó sobre todas las huestes de Satanás. Él venció, él despojó, desnudó, desarmó a las huestes del enemigo, despojando principados y potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en él mismo. Otra versión dice, en la cruz. Hebreos, el capítulo 2, versículo 14, nos dice que así como los hombres participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para que por medio de la muerte, ¿verdad? Por medio de la muerte venciera o destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces vemos estos versículos, estos dos versículos en Colosenses el capítulo 2 y Hebreos el capítulo 2 también, donde nos dice que Cristo Jesús hizo algo contra Satanás, y eso lo hizo cuando en la cruz del Calvario fue el principio, eso le abrió la puerta. La muerte, la separación, y luego Cristo Jesús, la Biblia ahí en claro que enseña. Yo sé que algunos se oponen a esto, pero Jesús mismo dijo que iba a estar él en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cristo Jesús venció al enemigo. Cristo Jesús destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Filipenses, Pablo por el Espíritu Santo nos dice en Filipenses que él se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Escuchen bien esto, porque Cristo Jesús sabía que iba a haber ese día. Él tenía una fe grande en Dios su Padre. Él tenía una fe en la palabra de Dios, porque él ya había visto el plan divino de Dios, y él sabía que su Padre no lo iba a dejar en el Hades, y que su cuerpo no iba a haber corrupción, y que no iba a dejar el Padre su alma en el infierno, pero que su Padre lo iba a resucitar con poder y victoria. Él sabía que su Padre lo iba a exaltar y lo iba a sentar a su diestra y le iba a dar un nombre, como dice Filipenses el capítulo 2, y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, oh gloria sea el nombre de Jesús. Mire, yo siento la unción del Espíritu Santo. Yo sé que usted también. Dígase lo que dice Filipenses capítulo 2, principiando ahí en el versículo 8 y 9, donde dice que él participó de lo mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Ya no hay nada más alto, no hay nadie más elevado. Él está en lo sumo. Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. El único que no está sobre Jesús es el Padre. Él es el único, pero Dios el Padre ha puesto toda autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra bajo los pies de Cristo Jesús. Y Él le ha dado un nombre, no se lo va a dar, ya se lo dio. Escuche bien, dice la palabra de Dios, y le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la honra y gloria de Dios Padre. Ahora, Jesús sabía que iba a llegar ese día cuando Dios el Padre lo iba a exaltar hasta lo sumo, y el Padre le iba con esa posición de autoridad, con esa posición de estar sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él sabía que con esa posición Dios le iba a dar también el nombre que acompaña esa posición, para que en el nombre de Jesús, solamente el mencionar su nombre,
Él no tiene ni aún que estar presente, porque su nombre ya tiene ese poder y esa autoridad. Jesús sabía eso. Qué importante es de que tú también conozcas el poder que tiene el nombre de Jesús. Cristo Jesús por eso les dijo en varios versículos, varios lugares, en Juan el capítulo 14, el versículo 12, cuando Cristo Jesús les dijo a sus apóstoles también esa misma semana, durante esa misma semana, Jesús les dijo, dice, de cierto os digo que todo aquel que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13 dice, y todo lo que tú pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. La versión original, esos versículos, todo lo que tú pidieres, la versión correcta dice, del griego dice, todo lo que tú demandes. Todo lo que tú demandes. No le vas a demandar al Padre, le vas a demandar a Satanás, que Satanás suelte a esas personas. Tú tienes que demandar a Satanás en el nombre de Jesús que quite sus manos sucias de tu cuerpo físico, quite sus manos sucias de las personas y de las mentes de tus seres queridos, de las personas que tú quieres que sean salvos. Cristo Jesús aquí nos dice, y ese es el primer paso para la oración. Tú vas a orar y si vas a orar, tienes que orar al Padre en el nombre de Jesús. No le pidas a Jesús, porque Jesús mismo ya nos dijo que no debemos de orarle a Él y pedirle a Él. Él ya nos dijo que tenemos que orar y pedirle al Padre en su nombre. Pero primero, tú tienes que tener fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque al orar en el nombre de Jesús, eso quiere entender que tú y yo estamos tomando el lugar de su Hijo aquí en la tierra. Si yo le digo a mi hijo, quiero que tú vayas en mi nombre al banco y quiero que tú vayas y me representes a mí y que quiero que tú hagas esto y hagas lo otro. Si él fue en mi nombre, él me está representando a mí. Él está tomando mi lugar. Es lo que también significa eso, en mi nombre. La autoridad y el poder que Dios le dio a su Hijo, nos los ha dado a nosotros, sus hijos, en el nombre de Jesús. Entonces vemos que tú tienes que orar al Padre, no al Hijo y no al Espíritu Santo, y menos a cualquier otra persona. Satanás, que ha sido tan astuto, él siempre quiere traer enseñanzas falsas y erróneas. Y hay personas que le piden a toda otra cosa, pero no le piden al Padre en el nombre de Jesús como deben de pedirle. Ahora, el segundo paso para la oración, ¿verdad? Y estos son pasos que tú tienes que anotar y saber que si tú vas a pedir, tú tienes que orar y pedir con fe y por fe. Porque si no estás pidiendo con fe, entonces ¿de qué te sirve pedir? Santiago dice que aquel que pida con fe, no dudando. Porque aquel que pide y duda, es de doble ánimo, dice que no recibirá. No piense tal persona que recibirá alguna cosa de Dios. Eso lo dice Santiago en el capítulo 1, que tú vas a pedir, pide con fe, no dudando, para que no seas como la ola que se arrastra, se mueve. Entonces, en Marcos el capítulo 11, el versículo 23 y 24, ¿verdad? Ahí encontramos el otro paso para la oración. Y quiero que veas tú conmigo, Marcos el capítulo 11. Si vas a pedir, pide y tienes que creer que cuando tú pides, tú recibes. Ahora, esta oración, escuche bien, no es la oración de petición. Esta es la oración, no es la oración de intercesión. Esta es la oración de petición, que tú estás orando para tú mismo, usando la oración para tus necesidades. Marcos 11, 24, Cristo Jesús dice, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Escucha bien las palabras de Jesús. Este es uno de los pasos para la oración. Primero, pídale al Padre en el nombre de Jesús. Segundo, tú tienes que creer que cuando tú oraste, que tú pediste, y si tú oraste la palabra, oraste la voluntad de Dios, tú sabes que Dios el Padre te oyó. Por fe tienes que creer que lo recibiste. Si tú tienes que pedir por la misma petición la segunda y tercera vez, es porque no creíste que la primera vez tú recibiste. Entonces, por fe, tú le tienes que recibir en tu espíritu, no con tus sentidos, no con tus emociones. Antes de verlo, antes de sentirlo, antes de tenerlo, tú tienes que
creer que lo recibiste. Bueno, vamos a estar continuando en este tema, los pasos para la oración, en la próxima programación de Fe Victoriosa. Pero antes quiero hacer una oración con las personas que han estado oyendo, que todavía no han hecho a Jesús el Señor y Salvador de sus vidas. Ora conmigo esta oración de ahí donde estás. Di estas palabras: Dios, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos y ahora está sentado a tu diestra. Y hoy públicamente, dilo conmigo, hoy públicamente yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Pastor Ricardo Escobedo. Bendecidos. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz, oh muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.